Entonces retomamos la grabación de la clase y les estaba explicando cómo debemos trabajar con un sujeto con DAM, ¿ya? Y una de las características que estábamos hablando es de las características que tienen. Entonces, por eso tenemos que trabajar ¿Me escuchan? ¿Aló? Ya, ahora sí. Hablábamos entonces de que los niños con DAM necesitan, por sus características y las que estábamos viendo, una enseñanza muy intensiva, sobre todo en el sentido numérico, ¿ya? Construir bien el número, porque hablábamos de que la matemática tiene esta cosa de que es acumulativa, que quiere decir que si uno no aprende algo, no puede dar paso al aprendizaje que sigue. Entonces, también tenemos que ser más prácticos en el uso del sistema numérico, es decir, trabajar con material concreto, con objetos en las edades más iniciales, con fichas de conteo, fichas bicolor, juegos de billetes. Podemos utilizar mucho material para hacer más práctico el uso del sistema numérico, no solo en términos de operar con elementos concretos, sino que también de entender cuál es el significado y cuál es la importancia de usar los números en la vida cotidiana. ¿Ya? En general, estos niños con DAM o sujetos con DAM requieren un tiempo más extenso para aprender lo básico, ¿ya? Pero una vez que aprenden lo básico, en general se disparan y alcanzan, se nivelan, ¿no? Niveles de desarrollo más bien regulares para su edad. Para la intervención, en general, se aconseja el uso de estrategias habituales como las que se usan con cualquier niño o niña, pero más intensivas, como lo hablábamos arriba, y con más tiempo, con un repaso constante. En el ejercicio de esta intervención es muy relevante hacer recapitulación constante de lo que se va aprendiendo, volver a reforzar ejercicios anteriores una y otra vez, aunque ya los hayamos pasado. Ya, y aquí entonces viene como un decálogo, es decir, una serie de 10 principios básicos para enseñar matemática efectiva y motivadora. En primer lugar, hay que generar expectativas positivas en todos los alumnos, es decir, cuando como psicopedagogos o psicopedagogas tomamos un caso, siempre tenemos que tener cierta claridad sobre que ese niño o niña viene de una serie de experiencias de fracaso escolar, ¿ya? Y por lo tanto es sumamente importante eh, trabajar desde el asumir que has fracasado, pero que puedes mejorar. ¿Ya? O sea, yo sé que tú has fracasado y sé que después que te has equivocado y que la matemática es algo difícil para ti, yo sé que no te gusta, pero yo te vengo a ofrecer esto y démosle una oportunidad más a la matemática, porque es muy importante que lo aprendas, porque yo te quiero ayudar, ¿ya? Eh, es una mediación muy importante de hacer al inicio del trabajo con un sujeto con DAM. ¿Por qué? Porque es muy bueno asumir que se ha equivocado y no mentir ni contar cosas que no van a ocurrir. Como vaya a quedar seco, yo te voy a ayudar y te voy a sacar puros 7 porque eso probablemente no va a ocurrir en el corto plazo. Aquí ayuda también cuando uno puede compartir una experiencia propia de fracaso y dificultad en relación a la matemática. Entonces, eso, primero generar expectativas positivas en todos y todas los alumnos con los que vamos a trabajar sobre sus posibilidades de aprender matemáticas. Acuérdense que como también veíamos y conversábamos, ¿cierto? Eh, sí, la matemática tiene este componente emocional, como dice la Cami, eh, que es muy relevante, ¿ya? Luego tenemos una segunda instrucción para el decálogo que dice que se debe prestar especial atención a la construcción del conocimiento. Aquí no basta solamente con enseñarle a los niños matemáticas para que aprendan matemáticas y aprueben, sino que también hay que empezar a buscar
el desarrollo de habilidades de investigación, de pensamiento, de conclusiones. ¿Cómo crees tú que lo habría hecho otro niño si hubiera resuelto este problema? ¿Y qué pasa si el número hubiera sido más grande o más chico, etcétera, etcétera? ¿Ya? La experimentación también, un tercer principio debe ser la base. Tenemos que usar leyes, pautas, estrategias para trabajar con ellos. Por ejemplo, siempre que hacemos una suma, el número debe ser más grande que, el número final debe ser más grande que los números anteriores. Entonces, pues hacemos una suma y le decimos, revisa si se cumple el principio. ¿Cachai? Revisa si se cumple el principio. Entonces, vamos obligándolo a empezar a incorporar la idea de usar principios para pensar, de usar un razonamiento organizado, experimental. ¿Ya? O, por ejemplo, hagamos esta suma. Ya, sumemos. Ahora pruebes. ¿Te dio el mismo resultado? Sí, tía, me dio el mismo resultado. ¿Viste que se cumple el principio de conmutatividad de la suma? Que el orden de los factores no altera, ¿cierto?, el producto. Entonces voy obligándolo a experimentar y a comprobar la validez de los principios que ocupo para la enseñanza de la matemática. También en el cuarto principio hay que favorecer y estimular la comprensión, ¿ya? Es necesario darle tiempo al diálogo, hacer preguntas, ¿cuánto creen que va a salir? Como más o menos debería ser un número entre qué cantidad. Comprobemos cómo lo hiciste tú, cómo lo habrías hecho si se equivocan, por ejemplo, en qué parte te equivocaste, etcétera. Favorecer la comprensión y hacer un uso del error como una oportunidad para aprender. También hay que enseñar paso a paso las estrategias y los algoritmos. O sea, si bien nuestra idea es no mecanizar el aprendizaje, también hay que enseñar una serie de pasos a dar, pasos a seguir para resolver. Porque acuérdense que los niños con DAM tienen justamente problema en esto, en el paso a paso para resolver un problema matemático. Un sexto principio sería la necesidad de asegurar que se puedan recordar los aspectos relevantes de una tarea o un problema. Ya a veces hasta es necesario pegar un papelito en la mesa o tener plastificada una ficha con los pasos de la suma cuando la memoria de trabajo, por ejemplo, no debe sostener el procedimiento de manera muy fácil. Es decir, para sumar, hacemos un cartelito. Primero cuento el primer número, cuento el segundo número, lo junto y escribo el resultado final, por ejemplo. Para restar, ordeno los números, de izquierda a derecha voy quitando el número que está abajo al de arriba, qué sé yo, y recordando pasos. Si los niños no son lectores, uno puede poner imágenes, iconos que le recuerden los pasos a seguir. ¿Ya? Bien, el 7. Hay que tener presente que la diversidad es un hecho. O sea, no podemos pretender que todos logren las mismas cosas de la misma forma en el mismo momento. Hay niños que vamos a tomar con un retraso pedagógico brígido, o sea, muy terrible, potente, y que vamos a tener que ponernos metas reales también. O sea, dentro de un año o de un semestre, que es lo que tengo en práctica o en intervención, ¿cuánto puedo lograr? Proponerme metas reales y pensar también qué apoyos voy a poder dejar y qué apoyos voy a poder renunciar, porque, por ejemplo, hay niños que sí, van a poder resolver multiplicaciones, pero no van a poder, por ejemplo, muy pronto hacerlo sin la tabla pitagórica, sin ver las tablas, porque hay un problema enorme de memoria, por ejemplo. Entonces, tengo que ser realista en términos de qué y cómo pueden lograr los casos que voy a intervenir. Porque la diversidad es un hecho. O sea, si bien la mayoría de los niños debiera lograr la adquisición de gran parte de los contenidos del currículum, hay muchos niños que no lo logran o que van a lograrlo en mucho más tiempo. Yo ya no sé si es que no lo logran, sino que lo van a lograr en un periodo de tiempo más extenso. Hay que tener noción de que la ayuda debe ser mutua, ¿ya? Podemos trabajar nosotros con un caso en el aula de recursos, en el aula común, a veces en consulta, pero también necesitamos que en la escuela la profe colabore, el profe colabore, los compañeros colaboren y también que colabore la familia. No podemos hacer que el barco avance solo. 9, que la enseñanza de la matemática tiene una secuencia como una espiral ascendente, ¿ya? Es decir, cada contenido se va retomando en cada nivel de manera más compleja y amplia, ¿ya? Por ejemplo, aprendo a sumar primero en primero básico con un número, luego sumo con más de 2 números, con 3 dígitos, en tercero básico, cuarto básico sumo 1000,
y voy sumando ya no solamente 1000, sino que con reserva, es decir, se va ensanchando, haciendo más grande el ámbito numérico, pero también va subiendo como una espiral la complejidad. Voy agregando cosas, ¿no? Voy agregando el tema de la reserva, después voy agregando de la coma, por ejemplo, con números decimales, después voy a agregar el tema de la ley de los signos en la operatoria en el conjunto Z de positivos y negativos, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta enseñanza tiene que seguir esa lógica. Cuando hacemos intervención psicopedagógica también vamos aumentando el ámbito numérico, pero también el nivel de complejidad y dificultad de la tarea. Finalmente, el 10. Tenemos que procurar preparar actividades que sean adecuadas y apropiadas, muy bien pensadas, para que podamos despertar el interés y generar buenos procesos de intervención. ¿Ya? Entonces, esos son los 10 principios básicos para trabajar con un chiquillo o chiquilla con DAM. Yo les pediría que eso lo anoten en su cuaderno, en una ficha y se lo graben en la mente porque son sumamente importantes. Y por último, para hoy, vamos a ver los métodos de enseñanza. Bueno, hay métodos de enseñanza distintos que están basados en la psicología cognitiva, entre ellos destacan algunos que vamos a revisar, como el método Singapur y varios más, ¿no? En general, desde la psicología cognitiva debemos tener en cuenta que es muy importante trabajar con los conocimientos previos de los niños y niñas sobre el dinero, sobre los objetos, sobre la realidad. También disponer de tiempo suficiente para invertir en la enseñanza de un conocimiento, porque a veces es mucho el tiempo, uno ni siquiera se imagina cuánto tiempo se va a demorar un niño o niña en aprender, ¿cierto? Después tenemos que planificar actividades para que los niños puedan accionar sobre la matemática de manera experiencial, llevarlos a comprar, hacer un almacén, generar el registro, por ejemplo, de los grados del clima en una tablilla donde puedan ir comparando, etcétera, etcétera. ¿Ya? También tenemos que evitar la complejidad notacional, ¿ya? Primero escribir de manera simple y cada vez más compleja. No podemos usar ámbitos numéricos o sistemas de numeración como el decimal muy complejos al principio. Tenemos que ir poco a poco avanzando en esta línea. También tenemos que estimular el desarrollo de relaciones, ¿ya? Y cambiar los puntos de vista, priorizando la comprensión para que la matemática tenga un sentido más allá de hacer un conjunto de acciones sobre un conjunto de números, ¿sí? Pero no podemos descuidar la numeración poco, es decir, está bien, hay que trabajar los números con los niños que tienen DAM, hay que consolidar el concepto de número como un requisito inicial, pero sin duda tengo que darle a la matemática un sentido más allá del resolver operaciones aritméticas, porque si no, no es interesante aprenderlo. Porque ni para ustedes algo que no tiene sentido no es posible de ser aprendido. Y lo hemos conversado, ¿no? El significado y la trascendencia de uno de los aprendizajes. Tenemos que aprovechar si los niños inventan cosas relacionadas con matemática, juegan con matemática, intentar imitar y recoger esas experiencias. Tenemos que proporcionar experiencias múltiples con formas de representación diversas, como el Dual lo señala. Trabajar con material concreto, videos, imágenes, plasticina, palos, proyectos, etcétera, de muchas formas. Y emplear la práctica distribuida, breve pero frecuente, es decir, generar actividades prácticas, ojalá para todos los contenidos, ¿ya? Cortas, porque si no se pierde el foco y ya los niños dejan de hacer matemática en el cuaderno y se quieren puro hacer actividades prácticas. Corto y preciso, pero frecuente, es decir, una vez por semana por lo menos alguna actividad práctica con la matemática. Yo les comentaba que, por ejemplo, del colegio de los chiquillos, han mandado al Gaspar, que está en primero, me mandaron a hacer en una bandeja plástica, poner maicena con arroz para hacer una bandeja sensorial. Y ahí escriben, ya escriben los números, el 1, el 2, el 3, porque está en primero, ¿cierto? Es una actividad práctica, corta, simple y no cara, que puedo ir haciendo con ellos en la medida que estoy trabajando, por ejemplo, en primero el número. También han mandado a hacer, por ejemplo, que escriba el número en el aire, que escriba el número en el suelo, tareas que
permiten la experiencia práctica de múltiples formas de representación, con el cuerpo, sobre una textura, sobre otra, etc. Último, o sea, de esta diapo por lo menos, el cambio de actitud, ¿ya? Es decir, nosotros hemos hablado también de las creencias negativas en torno a la matemática y toda esta carga emocional que tiene la matemática. Tenemos que cambiarlo y hacer que ellos sientan que la matemática es una oportunidad entretenida para aprender, ¿ya? Otra cosa fundamental es la enseñanza de conceptos y procedimientos, ¿ya? Una de las principales dificultades, como lo conversábamos, es no comprender o no tener bien desarrolladas ciertas nociones como la clasificación, la correspondencia, la cardinalidad. Es recomendable, ¿cierto?, que nosotros vamos haciendo a los estudiantes ser conscientes, ¿ya?, de los procesos que están implicados en cada tarea, enseñar cómo se hacen las tareas y las partes de la suma, las propiedades de la suma, las propiedades de la resta, etc. Finalmente, uno de los métodos más conocidos que usamos en matemática es la enseñanza diagnóstica, que en este método, ¿cierto?, nosotros hacemos algunas tareas donde les presentamos a los niños tareas que están bien hechas y tareas que están mal hechas, y los hacemos discutir. Por ejemplo, ponemos 2 ejercicios en la pizarra, o en el Power, o en la cartulina, en la hoja, y les pedimos que identifiquen cuál está bien hecho, y por qué, y que se den cuenta de en qué se equivocaron, cómo lo hizo ese niño que pensó mal, que pensó bien, para invitarlos a pensar y consolidar sus conocimientos, porque cuando un niño puede explicar por qué una cosa está bien o por qué una cosa está mal, es que en realidad ha entendido todo, casi todo lo que necesita de ese problema aritmético. Bien, y en general, en lo que respecta a los procedimientos, se recomienda dar instrucción explícita, es decir, paso a paso cómo se hace cada tarea. Ahí no hay que trabajar con el descubrimiento ni la comprensión profunda, sino que es instruccional. Esto se hace así, de esta manera y de esta forma y con estos pasos a seguir. Si bien uno tiene que enseñar ciertas cosas diversificando la forma, cuando uno da instrucciones sobre un procedimiento, en el caso de un chiquillo con Down, hay que ser lineal, ¿ya? Y después enseñar otro procedimiento alternativo para que pueda elegir. Pero primero uno bien enseñado, luego otro bien enseñado y después la capacidad de él o ella de tomar la decisión de con cuál se queda. Pero hay que ser bien directivo. Bien, eso fue por preguntas de este ladrillazo de matemáticas que nos pegamos hoy día en la mañana. Cata, ¿pero no escucháis ahora? ¿O no escucháis hace rato? Ya. No, les decía que en el fondo eso fue la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, opinión sobre este ladrillazo matemático, les decía. Me quedé esperando un poco su feedback. ¿Hay alguien ahí? Todo claro, dice la Noé. Harto, porque son 3 horas juntas de clase. Entonces se nos hace harto, pero qué bueno que quedó claro. Cami, bien, ¿sí? Harto. Ya, yo les recomiendo a las que estuvieron en clase hoy día, por lo menos, porque los chiquillos están en paro y yo voy a respetar esa situación de ellos, es que hagan un mapita, un organizador gráfico con las características de las LAM, el decálogo, el método cognitivo de intervención, los modelos, etcétera. Un mapa grande en unas 4 hojas de cuaderno, 2 hojas de cuaderno, bien ordenado para poder interiorizar las relaciones entre todas las cosas que hablamos hoy. ¿Ya? Sugerencia, no es tarea. Así que voy a estar conectándome con ustedes el día lunes. Ya vamos a empezar a trabajar más sobre estrategias de intervención. Les cuento que en lectura vamos a empezar a trabajar ya con las estrategias de decodificación, que son las primeras que vamos a estudiar. En escritura también. Y en cálculo vamos a empezar con los materiales didácticos. Así que
La parte más bien teórica, solamente teórica, ya está quedando atrás y vamos a dar paso ya a la intervención propiamente tal. ¿Preguntas, comentarios antes de despedirnos? Cami. Ya, los materiales didácticos yo les voy a el lunes entregar una pauta para que puedan construir el material y les voy a dar un documento donde se explica cómo mediar con ese material, ¿ya? También en la clase por videoconferencia, este tipo de clase, yo voy a mostrar cómo se hace lo que tienen ustedes en la pauta. Y ustedes me van a mandar de vuelta fotos del material, un informe sobre el material y un video corto de explicación de cómo se usa el material para saber que aprendieron a usarlo. Por lo menos mientras sigamos con esta modalidad online. Sí, así va a tener que ser. Por ahora no se me ocurre otra forma. ¿Sí? ¿Alguien más alguna pregunta? Sí, voy a ocupar onda cartón, da lo mismo el tipo de caja de bloc, de lo que sea, cajas de fósforo, cartulina. No, no creo que tengan que ir a madera, yo no les voy a pedir madera ni fichas plásticas, solamente material de escritorio, como librería. A lo más yo les recomendaría que se compraran unas cartulinas de estos sobres de cartulina, un papel entretenido, un stick fix, tijeras y cartón. Yo creo que en todas las casas habrá algún pedazo de cartón por ahí. Igual los trabajos van a ser con una semana. Sí, pues no puedes salir tú menos que nadie, Cami, pero encargarle a los que van a trabajar dentro de tu casa que te traigan algún material o en el bazar del barrio. No son cosas que no estén dentro de un bazar. No estoy pidiendo, voy a pedir lentejuelas ni palos de maqueta, no. Son cosas como cartulina básicamente y ya. Sí, claro, es que tengo que pensar en este contexto también, en el que ustedes no pueden tener acceso a ir a comprar tampoco. Entonces igual es complejo. ¿Mm? Así que vamos a ir haciendo los materiales que podamos en las condiciones en las que estamos. ¿Les parece bien? Ya, mis queridas, un abrazo y muchas gracias por la paciencia y la conectividad. Sí, po, yo creo que sí. Si ya los hicieron y los tienen, claro que sí, po. No es necesario que lo vuelvan a hacer. Si hay alguno que no hicimos, que este semestre espero poder hacer más, lo tienen que elaborar de nuevo. Son las ventajas de hacer un curso por segunda vez. ¿Ven que todo no es malo? Así que eso. Bueno, damos por terminada la clase de hoy entonces. Les agradezco la atención, como les decía, la participación. Les dejo un abrazo y nos vemos el lunes en esta modalidad telepresente de clases. Un abrazo grande, grande. Cuídense, ¿ya? Nos vemos, Cami, nos vemos, Noé. La Cata se desconectó, seguramente tuvo problemas de señal. Chao, Consu. Recuerden que la tarea de cálculo está en el aula virtual y es para el 8 de abril. ¿Sí? Bien. Un abrazo. Chau, chau.